Buenos días, soy Ramón Escribano, soy abogado y administrador de la web abogadoescribanogares.com, que representa un despacho de abogados entre cuyas especialidades está la reclamación de pensiones de incapacidad permanente. Dentro de este ámbito de nuestro despacho, en este vídeo vamos a hablar si existe o no posibilidad o viabilidad de reclamar una pensión de incapacidad permanente en alguno de sus grados para aquellas personas que presenten lesiones en los dedos de la mano. Seguidamente lo vamos a explicar. Bien, como hemos avanzado al inicio del vídeo, lo que queremos concretar es la posibilidad que existe de reclamar una pensión de incapacidad permanente en alguno de sus grados, ya sea una absoluta, una total o una parcial, a aquellas personas que padezcan algún tipo de lesión o enfermedad en los dedos de la mano. ¿A qué nos referimos con lesiones o enfermedades en los dedos? Pues nos referimos a múltiples patologías que pueden padecer las personas en esa zona corporal, es decir, en los dedos. Por ejemplo, nos referimos a aquellas limitaciones o aquellos defectos que quedan a una persona que ha sufrido una fractura en los dedos. Por ejemplo, en aspectos tales como limitación de movimientos, posibilidad de hacer puño, pérdida de fuerza, pérdida de destreza manual, dolor, etcétera. Es decir, las consecuencias de haber sufrido una fractura en los dedos puede provocar una serie de limitaciones que tenemos que tener en cuenta a la hora de valorar la incapacidad. Igualmente nos referimos a otras enfermedades que pueden aparecer a ese nivel, como son la artritis o la osteoartrosis, es decir, la artrosis en los huesos de la mano, pues también pueden provocar una serie de limitaciones que es importante detectar, como pueden ser, por ejemplo, la rigidez en los dedos, la dificultad de manipulación de objetos, limitar, como hemos dicho antes, la destreza manual, la fuerza, el dolor, etc. También nos referimos a afecciones varias, más concretas o más determinadas, como es el dedo en gatillo, o las luxaciones o roturas de ligamentos que van asociados o que tenemos en esa zona corporal. Pues a eso en concreto nos referimos, a todas aquellas patologías, bien sean por fracturas, bien sean por enfermedades o bien sean ya diagnósticos concretos que provocan una serie de limitaciones al trabajador. El siguiente paso, una vez que ya sabemos de lo que estamos hablando, es ver si podríamos solicitar una pensión de incapacidad permanente por este tipo de enfermedades. Y para ello tenemos que aclarar que va a depender de cada caso en concreto. Pero dentro de que va a depender de cada caso en concreto, lo que sí podemos dibujar o exponer es tres factores que se tienen que tener en cuenta a la hora de analizar si con esa lesión podríamos solicitar algún tipo de incapacidad permanente. Y el primer factor a tener en cuenta, sin duda, es objetivar la lesión o la enfermedad que tenemos en los dedos, que tenemos en la mano. Pero en particular nos referimos a los dedos. Ahí haremos otro vídeo donde nos referiremos en particular a las enfermedades de la mano, que no solo ya es la palma de la mano y los dedos también, sino también que incluimos todo el tema relativo a la muñeca. Pero hoy queremos hablar especialmente de los dedos. Pues bien, lo primero es objetivar, como hemos dicho, la existencia de la lesión. ¿Cómo se objetiva? Con informes médicos de especialistas que hayan tratado la lesión, la limitación o la enfermedad que tenemos. ¿Cuáles serían los más convenientes? Los informes más convenientes serían los de especialistas, como puede ser un traumatólogo, como puede ser un rehabilitador, que nos van a determinar cuál es la lesión que tenemos y especialmente el rehabilitador, aunque también el traumatólogo, nos puede determinar qué limitaciones nos han quedado tras el proceso médico de curación que hayamos seguido. Para esto también es muy importante contar con pruebas objetivas, como puede ser una resonancia magnética, una ecografía, una radiografía y, en definitiva, aquellas pruebas que nos sirvan para objetivar, aquellas pruebas de imagen que nos sirvan para objetivar la existencia de la lesión. En este primer apartado tenemos que concretar qué lesiones tenemos, qué grado de cronicidad tienen el mismo, ya que si admiten un proceso de curación hay que esperar a que ese proceso de curación termine para determinar si existen o no existen secuelas. Y además, una vez que hemos llegado a la cronicidad de la lesión, tenemos que determinar las limitaciones que nos provocan. Por ejemplo, como hemos dicho al principio del vídeo, pues si eso nos provoca
imposibilidad o no de manejar objetos con los dedos, si nos provoca pérdida de fuerza, si nos provoca dolor, si nos provoca un exceso de sensibilidad, y en fin, cualquier otra limitación, como ser rigidez, etcétera, cualquier tipo de limitación que pueda provocar esa lesión. El segundo aspecto que tenemos que valorar, y por eso decimos que tiene que hacerse un análisis individualizado de cada caso, es analizar qué trabajo realiza el interesado. Hay trabajos en los que la destreza manual y la fuerza en las manos es fundamental y otros trabajos en los que es menos importante. Por lo tanto, hay que analizar qué requerimientos físicos se van a exigir en nuestro trabajo. Evidentemente, sobre todo, hay que tener en cuenta los requerimientos físicos a nivel de mano y dedos que se van a requerir en nuestro trabajo. ¿Cómo podemos determinar esto? Pues ya lo hemos dicho en otros vídeos. Para poder determinar qué requerimientos físicos se exigen en nuestra actividad en un aspecto concreto de nuestro cuerpo, en este caso de las manos, podemos acudir a varios elementos de prueba. Uno de ellos es la guía de valoración del INS. Es un documento que publicó el INS hace ya tiempo, donde se recogen las diferentes actividades que se pueden realizar en el trabajo y los requerimientos físicos que para cada zona corporal se exigen en ese caso en concreto. Por ejemplo, hay requerimientos físicos de carga, hay requerimientos físicos de tipo biomecánico a nivel lumbar, a nivel de mano, a nivel de dedos, a nivel de rodillas, etc. Pues bien, podemos acudir a esa guía y determinar qué requerimientos físicos se van a exigir a nivel de mano y dedos. Y por lo tanto sabremos qué requerimientos se nos exigen en nuestro trabajo para poder desarrollarlo según piensa el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Otros documentos importantes, pues los propios documentos, por ejemplo, de informes de los servicios de protección de la propia empresa. Los servicios de evaluación médica de la empresa podrán determinar qué limitaciones y qué requerimientos se nos exigen en nuestro trabajo y si somos o no aptos para realizar nuestro trabajo. Y en general, cualquier otro documento, como contratos de trabajo, nóminas, etcétera, que nos permitan acreditar los requerimientos físicos que se nos van a exigir en nuestro trabajo. Decimos lo de contrato porque en ese contrato se va a determinar nuestra categoría profesional, nuestra categoría laboral y, sabiendo la categoría laboral y acudiendo al convenio correspondiente, podemos determinar qué requerimientos se nos van a exigir, si somos peón, si somos oficial de primera, etcétera. Por último, el tercer aspecto que tenemos que negociar, más que negociar, que observar y que analizar, es el combinar los dos factores anteriores. Es decir, tenemos que determinar si con esa patología y con esas limitaciones que nos provocan las patologías podemos o no cumplir con los requerimientos que se nos exigen en nuestro puesto de trabajo. Y eso es una labor interpretativa. Una labor interpretativa que a la luz de los documentos médicos y de los documentos administrativos que demuestren los requerimientos que son necesarios para desarrollar nuestro trabajo, podremos concluir si se puede o no se puede realizar ese trabajo, si el mismo, aunque se pueda realizar, nos provoca una disminución del rendimiento que podría significar que podríamos solicitar una incapacidad permanente parcial, o lo mismo lo que acredita es una imposibilidad absoluta para realizar ningún tipo de trabajo, ni el nuestro ni ningún otro, en cuyo caso se podría reclamar una absoluta. Esa labor es propia de los especialistas en reclamación de pensiones de incapacidad, como somos los abogados, graduados sociales, y también es una labor importante de profesionales de la sanidad, como son expertos en medicina del trabajo, médicos, especialistas en valoración del daño corporal y en medicina del trabajo. Con todo ese análisis, analizando esos tres factores en cada caso en particular, teniendo en cuenta la situación particular de cada interesado, podremos determinar si sería suficiente con lo que tenemos para solicitar una pensión de incapacidad permanente en alguno de sus grados por el padecimiento que estamos analizando en este caso, que es las enfermedades o limitaciones que podamos tener en los dedos de la mano. Queremos terminar el vídeo, como siempre lo hacemos, informando a todos los que lo puedan ver que en nuestro despacho de abogados tenemos el servicio de primera consulta telefónica gratuita. Esto quiere decir que pueden llamarnos por teléfono, contarnos su caso y nosotros estaremos encantados de decirle nuestra opinión al respecto. Incluso en esta primera consulta telefónica gratuita se incluye la posibilidad de que si quieren
nos pueden remitir los documentos médicos en la forma que le indicaremos en la llamada que nos hagan, para que nosotros analicemos su caso en particular y establezcamos las posibilidades que, según nuestra experiencia, podría tener una reclamación de pensión de incapacidad en su caso en concreto. Este estudio, este análisis de esas posibilidades, también se incluye como primera consulta gratuita de forma telefónica y ya le informaremos, si están interesados, en cómo puede hacernos llegar esos documentos. Por lo tanto, si ustedes piensan que padecen unas limitaciones en los dedos o en cualquier otra zona corporal, porque evidentemente este vídeo se dedica a esta zona corporal, pero puede ser cualquier otra, si piensan que no pueden desarrollar su trabajo o que tienen limitaciones para desarrollar su trabajo, llámenos y le informaremos si en su caso en particular podríamos o no actuar y reclamar una pensión de incapacidad. Espero que el vídeo le haya gustado y sin más, hasta el siguiente vídeo.